Hola chicos, bienvenidos a Telehistoria. Seguimos con nuestro tema dedicado a los grandes descubrimientos geográficos de los españoles a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, y hoy vamos a ver nada más y nada menos que la primera vuelta al mundo. ¡Comenzamos! Telehistoria, 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 telehistoria. Tras el descubrimiento de América, los castellanos van a ir mandando diversas expediciones tanto al norte como al sur de lo que habían descubierto. Estas expediciones tienen fundamentalmente dos misiones. La primera, ir cartografiando la zona. Cartografiar es ir elaborando mapas con el perfil de la costa para saber dónde están y cómo es el terreno en el que están. Pero la segunda y más importante de estas misiones es intentar buscar un paso hacia las Indias, sobre todo una vez que se dan cuenta de que eso es un continente nuevo y que no habían llegado a las Indias como decía Cristóbal Colón. En 1513, Vasco Núñez de Balboa ya va a descubrir el Océano Pacífico, pero no lo hace en barco, sino que lo hace andando. ¿Cómo es esto? Pues bien, él estaba en Panamá, como podéis ver aquí en esta imagen, y va a realizar una expedición hacia el sur porque los indios, los indígenas, le dicen que hay otro mar al sur de donde estaba él. Por lo cual, él dirige una campaña en la cual, entre otros, está Francisco Pizarro, del que ya hemos hablado, y llegan a un mar gigantesco que él va a llamar el Mar del Sur y que se trataba del Océano Pacífico, por lo cual Vasco Núñez de Balboa ya comprueba que hay otro océano al otro lado de esa tierra que han descubierto. El problema es que se puede pasar andando, pero no se puede pasar en barco, por lo cual se busca un paso marítimo para que puedan ir desde España, desde Castilla, puedan salir las naves, los barcos y puedan llegar hasta las Indias, ¿no? Porque ahora mismo sería un lío, porque tendrían que llegar hasta un lado de América donde habían, donde conocían las cosas los castellanos, tendrían que descargarlo todo y volver a montarse en otro barco al otro lado, por lo cual eso era pues impracticable, porque perderías mucho tiempo y mucho dinero. Para esta misión, como os digo, se van enviando barcos y barcos que van yendo por la costa de Estados Unidos y de México y para abajo por la costa de lo que ahora sería Brasil, Argentina, etc. En un principio no tienen grandes hallazgos en cuanto a buscar el paso hacia el oeste. ¿Por qué? Porque lo que no se imaginaban los españoles ni mucho menos es que ese continente que habían descubierto, esas tierras que habían descubierto eran tan inmensas. De hecho, América es el único continente que va desde prácticamente el sur de nuestro planeta hasta el norte de nuestro planeta, y de hecho es el único continente en el que hay todos los climas posibles, ¿vale? Por lo cual no hacen más que ir para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, y no encuentran el maldito paso hacia el oeste. Por suerte para ellos, esto no va a ser así hasta el final de los tiempos, sino que va a haber una expedición que finalmente va a encontrar un paso hacia el Océano Pacífico por mar. ¡Yuhu! ¿Cuál va a ser? Pues va a ser la expedición de Magallanes y Elcano, que es la que tenemos que explicar hoy. ¿Cómo comienza esta aventura? Pues comienza con el mismo cometido que todas las demás que hemos hablado: cartografiar, buscar un paso al oeste y establecer una nueva ruta, esta vez sí, con las Indias para traer las especias de allí. Con este cometido, en 1919, como decimos, parte de Sanlúcar de Barrameda una expedición con 5 barcos que está financiada por la corona española, pero que capitanea un portugués. ¡Sí! Llamado Fernando de Magallanes. ¡Ahí está! Increíble. ¿Qué es ese? La ruta que sigue es más o menos la habitual que suelen llevar los españoles, que es bajar primero a Canarias y luego desde allí ya
tirar hacia el oeste. En este caso, él pone rumbo más hacia el sur porque lo que quiere ir es a buscar un paso hacia el sur, por lo cual llega a tierra en América en Río de Janeiro. Río de Janeiro que lo habían descubierto ya los portugueses y le habían llamado así porque ahí había un río y habían llegado en enero y dijeron, bueno, pues el Río de Enero. Y en portugués, aunque yo no sepa mucho, eso debe de ser Río de Janeiro. Después de llegar a América, a Río, pues siguen para abajo y van a ir pues por la costa de Brasil y por la costa de Argentina, por la zona de Montevideo, el Río de la Plata en Argentina, siguen para abajo y para abajo, hasta que al fin, aleluya, encuentran un paso para poder llegar al Océano Pacífico. Este paso es un estrecho que Magallanes, el modesto de él, no le va a llamar estrecho de Magallanes, ¿vale? Lo va a llamar estrecho de Todos los Santos. Lo que pasa es que luego, en la actualidad, lo conocemos como el estrecho de Magallanes. Magallanes pasa el estrecho que ahora lleva su nombre, que está entre lo que sería Chile y Argentina arriba y Tierra de Fuego abajo, y continúa por el Océano Pacífico. Se mete mar adentro y tiene un gran problema, que durante 3 meses que sigue viajando hacia el oeste, no encuentra tierra, por lo cual se quedan sin provisiones y va a desatarse en los barcos el hambre y la enfermedad, sobre todo una enfermedad que se llama el escorbuto. Decían que pagaban dinero incluso por comerse ratas, ¿no? Pues si alguien encontraba una rata, estaban dispuestos a darle lo que fuera por comérsela. O que incluso se acaban comiendo el cuero de las cosas porque no tienen nada que comer. Además, el agua, pues ya sabéis que si llueve puedes coger, pero si no, el agua se acaba poniendo mala. Por lo cual, la expedición de Magallanes está en este momento en una situación crítica. Bailo para ahuyentar el hambre, muevo los pies para que el estómago no se ponga de luto. Gracias a Dios, en marzo de 1521, la expedición de Magallanes llega a tierra, llega a una isla llamada la isla de Guam, que está en las actuales Marianas, y ahí pueden, lógicamente, aprovisionarse. Siguen por esta zona del Pacífico y llegan a Filipinas, donde el capitán de la expedición, Magallanes, muere en un enfrentamiento contra los indígenas. Finalmente, en noviembre de 1521, los 2 únicos barcos que sobreviven llegan a las Islas Molucas, allí donde querían ir. Ya son llamadas las Islas de las Especias. Lógicamente son llamadas así porque era donde iban los portugueses a comprar especias para luego llevarlas otra vez a Europa. Y diréis, pero Javi, ¿qué pintan los portugueses allí? Pues ya lo hemos visto. Sabemos que los portugueses sí que habían conseguido establecer una ruta alternativa a las Indias que iba rodeando África y luego atravesando el Océano Índico. Por lo cual, cuando llega la expedición española a las Molucas, allí por la zona están los portugueses. ¿Qué es lo que van a hacer los españoles? Pues van a cargar sus 2 barcos de especias y productos orientales y van a salir echando leches de allí. ¿Por qué? Porque llegan las noticias de que los portugueses están en la zona y como les pillen, lo menos que les puede pasar es que les quiten los barcos y lo más que les hundan y que les maten. Por lo cual, cogen y dicen, pies para que os quiero o barcos para que os quiero, y se largan de allí. ¡Hasta luego, Maricarmen! Cada uno de estos 2 barcos toma una ruta diferente. El primero de ellos, la Trinidad, dice: el barco le tenemos bastante mal, por lo cual vamos a intentar ir isla a isla como hemos venido hasta aquí y a ver si podemos volver por donde hemos venido. Entonces intentan volver por el Pacífico, cruzándolo otra vez, bajando otra vez por el estrecho de Magallanes, etc. Pero no os preocupéis porque no llegan muy lejos. De las Marianas tienen que volver otra vez hacia las Molucas porque tienen el barco hecho una porquería y allí les apresan los portugueses y se acabó su historia.
El otro barco tiene mucha más suerte. El barco es llamado La Victoria, que me hace gracia porque nunca mejor he puesto un nombre a un barco, ¿verdad? Con la proeza que va a conseguir. La Victoria, capitaneada por el español de País Vasco, Juan Sebastián Elcano, se decide por volver por el camino de los portugueses, por la ruta portuguesa, es decir, seguir hacia el oeste y hacia el oeste y hacia el oeste, bordear África y llegar a España dando la vuelta al mundo por completo. ¡Ole! ¡Fua, tío! Este tío no flipa ni nada, tío. Pues con muchas penurias y sufriendo mucho y casi en los huesos y muertos de hambre, pero lo van a conseguir y van a conseguir volver hasta España. Llegan a donde habían salido, a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, el 6 de septiembre de 1522. O sea que estamos viendo que es un trayecto o un viaje de casi 3 años. ¿Cuántos llegan? Pues de los 60 que habían salido de las Molucas llegan solamente 18. Y hecho es una pena, que daba pena verlos de hambre, delgados, medio muertos, ¿no? Claro, en el último momento decían, ya no paramos y seguimos hasta España, sea como sea, ¿no? Antes de que nos pillen los portugueses y, como se suele decir, muramos en la orilla. ¿Qué habían hecho estos hombres, aparte de salvar el cuello y sobrevivir a una expedición absolutamente alucinante? Habían dado la primera vuelta al mundo, la primera circunnavegación la hacemos los españoles. Recorren nada más y nada menos que 85.700 kilómetros en barco. Casi nada. Y demuestran de manera empírica que la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque yo he tirado todo el rato al oeste, he salido y he vuelto a llegar a donde estaba. Por lo cual ya no hay ningún tipo de discusión posible, ¿no? Sí, tiene razón. Terminamos este punto viendo el itinerario que siguieron Magallanes y Elcano para dar la vuelta al mundo, para esta primera circunnavegación. Como veis, salen de España, de Andalucía, van por Canarias, tiran para abajo y llegan hacia el Cabo San Agustín, bajan, siguen por Río de Janeiro, llegan al Río de la Plata en Argentina, siguen bajando y pasan el Estrecho de Magallanes, que ya hemos hablado de él antes. Luego siguen hacia el noroeste, al principio iban al suroeste y luego al noroeste, y llegan dando la vuelta hasta las Islas Marianas. Siguen hasta Filipinas, ahí es donde el pobre Magallanes la palma, y al final llegan a las Malucas y desde allí vuelve el barco de Elcano por la ruta de los portugueses hasta llegar otra vez a Sanlúcar de Barrameda. Con esto concluimos este punto y concluimos este tema de los grandes descubrimientos geográficos. Espero que os haya gustado, os espero en el siguiente vídeo de Telehistoria. ¡Adiós! Hasta luego, Mari Carmen.